de la actividad laboral. Vamos a decir que el trabajo surge de la propia naturaleza del humano, ¿no? Porque históricamente reconocemos la finalidad del trabajo para procurar la subsistencia de uno, ¿no? Y de la familia, ¿no? Y de aportar al desarrollo de la sociedad en la que se vive, aparte del desarrollo propio. Teniendo esto en cuenta, habría que definir el trabajo y vamos a dar ciertas definiciones. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. A ver, rápidamente podemos definir el trabajo como toda actividad desarrollada por el hombre destinada a la producción de bienes y servicios, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar la definición para el derecho laboral, que dice que vamos a considerar trabajo a la actividad desarrollada por el trabajador en forma dependiente y subordinada respecto del empleador. Esto va a originar una relación jurídica, ¿no? Que es el contrato de trabajo, que después vamos a expandir más. Pero lo importante es que estas dos personas, empleado y empleador, van a desarrollar una relación de dependencia. Entonces, vamos a decir que el contrato de trabajo es una relación jurídica entre estas dos personas, las cuales van a estar en una relación de dependencia. Después, si vamos a una definición más específica, tenemos la de la ley, y la 20.744, artículo 4, nos dice que trabajo es toda actividad lícita prestada por el trabajador a favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración, ¿no? Bueno, el que sería el que tiene la facultad de dirigirla sería el empleador en este caso. ¿Qué pasa con esta definición? Que vamos a excluir en esta definición al trabajo autónomo, al trabajo por beneficencia, que es el trabajo benévolo, y al trabajo familiar. Bueno, ahora que sabemos o que definimos de cierta manera el trabajo, vamos a hablar del derecho de trabajo. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, el derecho de trabajo es una rama del derecho que la vamos a constituir diciendo que es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y empleadores, ¿no? Estas relaciones tienen que ser siendo de subordinación y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Subordinación es que el trabajador está sujeto al control, voy a poner en silencio el celular, está sujeto al control y la dirección del empleador, ¿no? Y dependencia es que el trabajador, en cierta medida, depende perdón, el empleado depende de cierta manera del empleador, ¿no? Por ejemplo, económicamente, si trabajas por su cuenta. Vamos a decir también que este derecho se orienta a la normativa, orienta su normativa, las normas que propone, a la protección de la parte más débil de esta relación normalmente asimétrica entre trabajador y empleador, ¿no? Entonces, agregando esto, podemos decir que el derecho de trabajo es una rama del derecho destinada a la protección del trabajador dependiente que constituye una garantía para las relaciones entre trabajadores y empleadores y va a perseguir la equidad de poder entre esta relación. Bueno, vamos a decir también que es una rama del derecho privado de orden público, que tiene un montón de normas que son, vamos a decir, irrenunciables para el trabajador. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que la consideramos al derecho privado porque regula relaciones entre partes, eh, que es empleado-empleador. Decimos que es de orden público porque muchas de las normas que propone son obligatorias y no pueden ser modificadas en perjuicio del empleado. Inclusive si de forma voluntaria, por ejemplo, se pone de acuerdo empleado-empleador para, por ejemplo, reducir el sueldo por debajo del mínimo, eso no tiene validez porque son normas irrenunciables. Bueno, vamos a lo que abarca el derecho de trabajo, que incluye qué es lo que contiene, es en la diapositiva siguiente. Y vamos a empezar entre la relación individual entre empleado-empleador, que es a través del contrato de trabajo, ¿no? Esto habla de la relación jurídica que se genera entre estas dos personas y cómo vamos a regular esta relación mediante este contrato. Después está el derecho de las asociaciones profesionales, ¿no? Que regula las formas en que tanto empleados como empleadores se asocian para defender sus intereses, ¿no? Esto tiene que ver con los sindicatos, las asociaciones de empleados o empleadores. Después tenemos el trabajo en organismos y servicios públicos, que acá nos salimos del área privada, y esto lo que hace es regular ciertas relaciones laborales en el sector público. Y después tenemos el derecho procesal del trabajo, que va a regular cómo se resuelven conflictos laborales ante la justicia, ¿no? Esto va a incluir
procedimientos judiciales como pueden ser despidos, demandas, discusiones de salarios, y tienen normas procesales especiales para que los trabajadores eh, tengan más fácil acceso a la justicia, ¿no? Pero bueno, vamos con el contenido del derecho de trabajo, que es parecido pero no es lo mismo. El derecho individual de trabajo va, rige las relaciones entre empleado y empleador, ¿no? Empleado siendo quien presta el servicio, quien presta el trabajo por cuenta propia y a riesgo del empleador, no a riesgo suyo, y el empleador es quien dirige el trabajo y el que paga la remuneración al empleado, ¿no? Después tenemos el derecho colectivo del trabajo, que son las asociaciones gremiales, como mencionamos antes, ¿no? Las agrupaciones de personas que se unen para sumar sus, digamos, esfuerzos para defender sus intereses, ¿no? Y es importante destacar que estas agrupaciones de personas no tienen que tener un fin lucrativo. Y acá tenemos dos, ¿no? La que corresponde a los empleados y la que corresponde a los empleadores, ¿no? Empleados sería gremio de trabajadores, sindicato de trabajadores, que básicamente procuran que se cumplan las normas o que inclusive se mejoren. Y por el lado de los empleadores, también defienden sus propios intereses y negocian con los trabajadores a partir de sus intereses particulares, vamos a decir. También vamos a decir que contiene el Estado, que el Estado acá va a tener un triple rol, vamos a decir. Primero va a regular las condiciones mínimas de trabajo mediante las leyes. Ese sería el rol legislativo. Después va a controlar el cumplimiento de dichas normas, que sería el uso de su rol controlador. Y por último, interviene frente a los reclamos de los sujetos de la relación de este trabajo, no empleado-empleador, haciendo uso del rol jurisdiccional. Y después, por último, tenemos a los sujetos internacionales de trabajo, eh, como puede ser la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que son entidades que activamente regulan, promocionan, eh, bueno, los derechos laborales a un nivel internacional, vamos a decir. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar del antecedente inmediato al contrato de trabajo, que es el contrato de servicio, ¿no? Regulado por el Código Civil y Comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que antes que existiera el contrato de trabajo, esto se regulaba mediante este contrato, el contrato de servicio, ¿no? Ahora mismo este contrato lo que hace es regular el trabajo autónomo. Y vamos a diferenciarlo con el contrato de trabajo en tres puntos. Primero, la autoorganización del trabajo en lugar de la dependencia, ¿no? De la dependencia técnica que plantea el contrato de trabajo, pues una relación de dependencia. Me está atacando mi gato. Me va a tirar un vaso. Disculpen. En esta primera diferencia, la persona que presta el servicio se va a autoorganizar. O sea, va a decidir cuándo y con qué medios y cómo se va a realizar el trabajo, básicamente. En cambio, en el contrato de trabajo planteamos una dependencia con respecto al empleador. Entonces, el empleador es el que decide cómo se realiza el trabajo. La segunda diferencia va a ser la no incorporación a una organización empresarial ajena. Eh, o sea que el empleado va a prestar el servicio de manera independiente. Él va a ser el que sume los riesgos de la actividad que realice con respecto a las ganancias lo que se pierda, ¿no? Pero el contrato de trabajo nos plantea la dependencia económica con respecto del empleador. Esto en el contrato de trabajo. Em, y por último tenemos la diferencia de que en el contrato de servicio te trabaja por cuenta propia, ¿no? Ahí está escrito el por sí, para sí, en lugar de la dependencia que te plantea el contrato de trabajo. Fíjense que todas las diferencias principalmente están ancladas a la dependencia del empleado con respecto al empleador, ¿no? Eso es lo principal de las diferencias entre contrato de servicios y contrato de trabajo. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de las características del derecho de trabajo. Bueno, evolutivo y realista. Esto quiere decir que está sujeto al tiempo y espacio que transcurre en una sociedad. Básicamente que se adapta a los cambios sociales con respecto al tiempo. Tutelar,
que protege al trabajador en su relación frente al empleador. Como siempre, como mencionamos antes, busca equilibrar esa desigualdad de control o poder, ¿no? De orden público, que los principios y las normas son irrenunciables y no pueden ser modificadas. No formales, que no existe el formalismo. eh, Esto ya lo conocemos, por ejemplo, puede ser verbal. Autónomo, que es una rama independiente del derecho, que no depende de regulaciones externas, de regulaciones de otras áreas, por ejemplo. Universal es que está reconocido a través de las convenciones internacionales, ¿no? Esto acá tiene que ver mucho la Organización Internacional del Trabajo. Em, Conciliatorio, que tiende a la búsqueda permanente del equilibrio en la relación trabajador-empleador, ¿no? Porque suele ser una relación asimétrica. Y social, que apunta fundamentalmente a la justicia de la relación entre trabajador y empleador. Y, ok, bueno, ahora creo que continúa Fede, ¿puede ser? Sí, sí. Ya, te dejo. Bueno, dale. Yo voy a explicar lo que son los... A ver si puedo correr la barra del zoom y me tapa la parte de arriba. Bueno, los principios rectores del derecho de trabajo, ¿no? Que estos principios están para proteger la dignidad del trabajo, que es algo esencial. El trabajo tiene que ser digno desde ambas partes. Em, y en caso de algún conflicto entre las partes, estos principios ayudan a orientar la interpretación de la ley en caso de que exista